Creo que realmente tengo experiencia es cómo aprovechar. Hola Cristi, ¿cómo estás? Bien, profesor, buenos días. Buenos Gracias. días, buenos días. Vamos a dar unos minutitos y ahorita comenzamos, ¿sale? Nada más que se integren los demás. Ok, sí, profesor. Gracias. Fíjese, profe, que de la guía me quedé como dudosa, porque como ¿Qué? decía, guía primer parcial, Ajá. me confundí con las anteriores, pero ya vi que las preguntas, estuve revisando mis guías anteriores y no eran diferentes, entonces ya ya se la mandé ayer en la tarde, noche. Ok, sí, sí, revisé algunos correos, bueno, que ya habían llegado y Ujú. sí, 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 aquí está. Aquí está, aquí está. Eh, Ah, ok. ah, Cristina Padrón, ¿sí? Sí, ah, ok. Gracias, profe. De nada, de nada. Bueno, Cristi, yo creo que los demás están un poquito ocupados. Vamos a comenzar para que avanzar, porque sí es un poquito Ok. extenso y Ajá. bueno, pues ah, vamos a comenzar. Nada más deja que mi computadora entienda que debe estar trabajando, como que ya quiere jubilarse. Y yo creo que ya la voy a Sí, jubilar, no es que entre un gasto y otro, y bueno, ya sabes, ¿no? ¿Cómo es esto? Nada sí. más, ten paciencia, ten paciencia. Me parece que no, bueno, no. Ahí va, a ver. Ok. Vamos Ya se ve. a. ¿Ya se ve? Porque yo no Sí, ya se veo. ve. Eh, bueno, Con este tema, profe, concluimos esta materia, ¿verdad? Bueno, la próxima semana viene siendo la misma materia. sí, todavía, Ah, ok. yo creo que ahorita se descontrolaron un poquito porque por el periodo vacacional, Sí, este, y no, todavía tenemos tres o dos clases más. ¿Ves la imagen? ¿Ves que dice introducción? sí, sí, sí Es se ve, que, profe. es que yo no veo la ventanita de Zoom, entonces, por ahí está complicado. A ver, ahorita, a ver. Sí, sí, Bueno, ya sí se está. ve. Tema 5. Ajá, sí. Ok. Sí, es tema Vamos a, 5. ok. Vamos a ver lo que son las políticas comerciales y los instrumentos y los efectos. Las políticas son las acciones que nosotros desarrollamos para poder ejercer el comercio internacional. Y entonces, como parte de la introducción, nosotros decimos que el comercio en México sí ha favorecido, evidentemente, para el desarrollo de empleos, para el desarrollo de infraestructura carretera, para la infraestructura de las aduanas, de los puertos, de los
digamos que un poquito de los aeropuertos, aunque eso en menor medida, pero lo que son las carreteras ha tenido pues una explosión fuerte, ¿no? Pero desafortunadamente, y eso es un fenómeno que sucede en México, la ganancia o la riqueza no desciende. O sea, la ganancia se queda con la gente que tiene mucha lana y la acumula, ¿no? No la invierte. Entonces es uno de los grandes problemas, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo, donde pues no se da esa circunstancia, ¿no? Pero, más sin embargo, México ha sido un país muy activo en los elementos de comercio internacional, ¿no? Porque ha permitido que pues muchos empresarios se hagan de mucha lana y pues puedan seguir trabajando en sus empresas. Entonces, en ese sentido, el comercio produce un alto valor de prosperidad en términos generales de la gente que maneja las empresas. Desafortunadamente, como en todos los países del tercer mundo, esa riqueza no desciende, no viene en términos de mejores salarios o mejores condiciones o mejor disposición de impuestos y que estos impuestos regresen al gobierno. Entonces ahí hemos tenido ese problema, aunque, repito, somos una nación que ha avanzado más que, pues prácticamente muchas zonas de América Latina, de América Central y pues de América del Sur, pues ni se diga, ¿no? Ya tenemos el problema gravísimo de Argentina, ¿no? Donde la verdad es que se la están viendo muy fuertes, y la verdad es que no se ve cómo puedan salir adelante. Entonces, en ese sentido, no solamente el gobierno actual, sino prácticamente todos los gobiernos han emprendido una política comercial muy abierta, muy de con todos voy a comercializar. México lo mismo comercializa con Rusia que con China, que con Estados Unidos, ¿no? O sea, no tiene él ningún inconveniente en decir, pues yo tengo productos, ustedes tienen tecnología, ustedes tienen, no sé, elementos de vanguardia y yo tengo mucho recurso natural, entonces vamos a hacer el intercambio. Por lo tanto, la estrategia comercial en México ha apostado mucho en los acuerdos regionales, lo que nosotros conocemos como los tratados de libre comercio, ¿no? O también conocidos como los acuerdos comerciales. Y México tiene como 36, 37 con todos los países y con todas las zonas comerciales, ¿no? China, Japón, Corea, Brasil, Argentina, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, Holanda, con los que casi no, por obvias razones, es con el continente africano, donde pues no hay posibilidades de comercial, ¿no? O sea, y en ese sentido, cualquier país que comercializa en términos generales debe tener, o para proteger sus productos nacionales, normalmente se le ponen aranceles y subsidios. Esto es, yo tengo una fábrica de automóviles y voy a traer automóviles de importación porque son más baratos. Sí, está bien que los traigas, pero le vamos a cobrar un impuesto y o un arancel, o los vamos a subsidiar, ¿no? Quiero poner una planta de automóviles en México. Ok, el gobierno te dice, sí, está bien, me vas a generar empleo, pero la planta te dice, necesito un subsidio, ¿no? Para poderme estabilizar. El subsidio es el no cobro de impuestos, el no pagar utilidades los primeros 3 años, y son acuerdos que se logran de esa manera. Y entonces, en ese sentido, en términos generales, podemos clasificar estas medidas de políticas comerciales en 3 grandes categorías, ¿no? Las políticas fiscales, que son las políticas de los aranceles, ¿no? Donde es importante establecer el gravamen fiscal, o lo que es lo mismo el impuesto, ya sea el 16, el 7, o por ejemplo, no sé si te acuerdas ahí que vimos una materia donde al cigarro se le cobraban el 162%, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, ese es el gravamen. Y el impuesto sobre el valor de las importaciones realizadas por un país. Obviamente, si traemos artículos de lujo, se nos va a cobrar un impuesto mayor que si traemos, por ejemplo,
como lo hacen los brasileños que nos mandan carne de puerco, ¿no? A eso no le cobramos aranceles porque es un producto de primera necesidad, ¿no? Entonces, en México tenemos políticas fiscales que se dividen a su vez en dos, lo que son las políticas arancelarias y lo que son las políticas de impuestos o al valor a las importaciones. En el punto número 2, Oiga, profe, sí, perdón que le interrumpa. Me dice Eli que no la deje entrar, que sí, si me puede dar. ya vi. Ah, ok. Ya. Gracias. Y de hecho se está conectando. Ahí está. Gracias. Y te decía, entonces, en términos generales, luego viene el número 2, que son la desgravación o las exportaciones. Cuando nosotros mandamos productos del país a otro país, entonces tú le dices, oye, pues no me cobres los impuestos, ¿no? De traslado o de retención en la aduana, porque cuando tú quieres exportar, tiene que llegar a la aduana, se revisa lo que tú vas a mandar, se sube al barco, y una vez que se sube al barco, ahí, bueno, pues ya se va en la embarcación, pero el que esté en la aduana le genera un impuesto a las mercancías. Entonces, repito, hay algunas mercancías que no tienen grabación de impuestos porque, bueno, pues estamos empezando a importar y tú me quieres cobrar, entonces, pues no me sale el negocio. Y como decíamos, la desgravación fiscal fomenta la expansión de las exportaciones mediante la reducción de impuestos interiores que gravan a los bienes y a los servicios, que es lo que tratamos de hacer. Si tú vas a exportar, el gobierno te trata de ayudar para que el proceso sea lo más beneficioso para ti y que obtengas la mayor ganancia, porque a final de cuentas el gobierno te va a cobrar impuestos a través de otros instrumentos, ¿no? Como los impuestos a las utilidades o como el PTU que se llama, o el ISR, pues ahí te los va a cobrar, ¿no? Y si traes productos de exportación, pues ahí te va a cobrar los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, en la parte número 2 es lo que se conocen como las desgravaciones o el no cobro de impuestos para las empresas que quieren sacar los diferentes productos. Y luego tendríamos el punto número, bueno, dentro del número 2, y ahí debe ser 3, el número financiero, aquí hay que corregirle, que son los elementos financieros, que son los tipos de cambio, que por ejemplo ahorita hemos tenido un tipo de cambio volátil hacia abajo, ¿no? No sé si han visto las noticias donde el dólar ha ido perdiendo terreno, ha valido menos en relación al peso. Todavía no es algo digo, que los Estados Unidos se alarmen, son centavos, pero al final de cuentas hay un tipo de cambio que está variando, ¿no? Cosa contraria, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, donde pues su moneda, que también es el peso, vale cada vez menos, ¿no? O sea, me parece ser que son por cada dólar equivale por allá de 360 pesos de ellos, ¿no? Cuando nosotros por cada dólar pagamos 17, 18 pesos. O sea, fíjense la diferencia de cómo está la economía y evidentemente eso sí genera un incremento de precios, ¿no? Entonces, los tipos de cambio para las importaciones y las exportaciones son necesarios, son importantes, ¿no? Porque sí, efectivamente, se tendría que ver, pero digo, a veces los empresarios no lo hacen, que toda la mercancía que llegue de enero acá a la fecha debería tener un precio menor, pero bueno, a veces los empresarios no quieren reducir los precios, ¿no? Porque obviamente a ellos les costó menos, ¿no? Pero bueno, ya veremos si ese fenómeno se da. Lo más seguro es que no se dé, pero tendría que darse, ¿no? Luego tenemos los tipos de cambio, lo que son, bueno, ya los tipos de cambio, y lo que también nosotros vamos a ver es el valor de la moneda en relación a otras monedas u otros países. Que aquí se va a dar un fenómeno, o estamos en un fenómeno muy interesante que a lo mejor nos va a llevar a una situación difícil en los próximos años, o nos va a llevar a ver la caída de los Estados Unidos como la principal economía del mundo.
porque no sé si vieron en las noticias, no sé si pudieron identificar en las noticias que entre Brasil y Rusia van a hacer las compras de sus mercancías, el intercambio comercial, en su moneda local. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a exportar por ejemplo, a Costa Rica, ustedes van a tener que decir, yo te voy a vender esta tonelada de azúcar en $500. ¿Sale? Y entonces Costa Rica te va a decir, ok, yo te pago $500. No se comercializa los productos internacionales en las monedas locales. Y entonces lo que hace Rusia y Brasil es que hoy dicen, ¿sabes qué? Que pues yo te voy a pagar en rusos y tú haces la conversión a la moneda de Brasil, que la verdad no recuerdo el nombre de la moneda brasileña. Y obviamente Brasil le va a pagar en su moneda local y Rusia lo va a transformar en su moneda local. Y entonces este fenómeno es interesantísimo porque de alguna otra manera, pues están violando las convenciones internacionales de comercio, ¿no? Por ahí, desde 1960, se estableció que la moneda de intercambio comercial era la moneda norteamericana, el dólar, ¿no? Y ahorita que estos países están violando ese tratado, pues es una falta total de respeto al acuerdo que se había logrado y a la economía de los Estados Unidos. Y aquí viene el problema o la situación bonita, ¿no? Porque la India va a empezar a comercializar con moneda local, algunos países de África van a empezar a comercializar con moneda local y esto de alguna otra manera pues le va a generar problemas a Estados Unidos, ¿no? Es como una falta de respeto para ellos y pues ellos no toleran este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, Pero aparte, profesor, sí se le complicaría también el comercio para ellos, porque habrán productos que están cotizados en dólar y para ellos sí les afectaría, ¿no? sí les va a afectar, obviamente, ¿no? Pero sí te digo, sí estamos viendo un fenómeno donde pareciera que está cayendo la economía de los Estados Unidos, o ya no se le va a hacer tanto caso a la economía de los Estados Unidos, y algunos países, pues sobre todo de este tamaño, ¿no? Brasil tiene una población inmensa, Rusia tiene una población inmensa, y de alguna otra manera, bueno, pues eso les ayuda muchísimo. Dicen ya, hasta aquí llegamos con los acuerdos y las leyes internacionales del comercio y hoy decidimos que pues vamos a trabajar de diferente manera, ¿no? O sea, son formas, y te digo, y es bonito porque lo estamos viendo en tiempo real no sé, seguramente sus nietos, que cuando estudien la licenciatura van a ver en 2023 cómo fue la ruptura de la cadena comercial en términos de la moneda, ¿no? Entonces, sí va a estar en los libros esto, y a nosotros, bueno, tenemos la fortuna de que nos tocó vivirlo, aunque sea pues de manera lejana, ¿no? Y continuando con los elementos financieros, en la medida en que Sí. Rosy puso en el grupo que se le puede dar acceso. Muchas gracias, pero no está, a lo mejor se fue. Díganle que vuelva a mandarme invitación, ¿no? Perdón, es que como estoy aquí entrado en esto, perdón. Economía, sí, es que ahí está Cristina Rossi presente, dice que el welfare que te conecte. Sí, por favor, gracias. En la medida en que las exportaciones se producen en el interior del país, pero se venden fuera del país, hace que, bueno, cada parte del país genere un bienestar y que cada parte del país empiece a crecer económicamente. Los que son de la Ciudad de México, ¿no? Y van a otros estados, pueden ver que sí hay una
disminución económica, hay un proceso económico menos fuerte que en la capital, ¿no? O en el DF. Los que son por ejemplo, tengo alumnos de Yucatán, tengo alumnos de Morelia, de Michoacán, perdón, sí denotan un cambio en la economía. En la realidad, bueno, pues se trata de que a través de las exportaciones y a través de las importaciones, la economía crezca. Y esto le permite a pues, esas regiones crecer mucho, ¿no? Uno de los elementos que también son parte del comercio internacional es, por ejemplo, el turismo, ¿no? Y nosotros vemos las zonas turísticas que sí tienen mucha infraestructura, pero si nos vamos a aquellos lugares con poco turismo, aunque sean muy bonitos, nosotros vemos que no están tan adelantados, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez visité, 2 veces he visitado el Señor de Chalma y la verdad es que el Señor de Chalma, no sé si lo conozcan, es un santo muy importante, o el santuario es muy importante, y de repente ves que el gobierno de ahí, el gobierno municipal, no le invierte a la parte turística, ¿no? No le invierte a la parte turística y de repente, pues, tú ves el santuario, hace 20 años lo ves exactamente igual hoy. Y ahí es donde los municipios y la economía no está funcionando, ¿no? Porque repito, hay quien se hace millonario, pero no deja que ese dinero fluya dentro de la comunidad. Y entonces lo que se busca con las importaciones y las exportaciones en regiones menos avanzadas que los centros comerciales, pues es que ellos tengan la posibilidad de ir hacia adelante, de mejorar sus condiciones económicas y de establecer mecanismos más, pues más sólidos para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso también es importante lo que es la parte financiera y que el gobierno ayude a estas empresas a poder exportar, ¿no? Entonces, dentro de esos elementos, también dentro de las exportaciones y las importaciones tenemos las subvenciones, ¿no? Que las subvenciones se aplican directamente a las exportaciones y consisten en la concesión de ayudas financieras a fondos perdidos destinados a abaratar los costos de producción. Y esto nos permite facilitar las exportaciones al permitir precios de venta en el exterior inferiores a los que existirían sin estas ayudas financieras, excepcionalmente si se pueden conceder a ciertos productos. Obviamente, si yo quiero una subvención, es porque el gobierno va a decir, ¿sabes qué? Tú produces, no sé, por ejemplo, arroz, que en México se produce bastante, ¿no? O, por ejemplo, el amaranto, que se produce muchísimo, somos el país número 1 de venta de amaranto. Yo te doy una subvención. ¿Qué quiere decir esto? Que no te voy a cobrar el total de impuestos por la importación y, o sea, a lo mejor no te cobro en general es el 20, pero te cobro el 6% nada más y con esos elementos tú puedes, destinarlos a disminuir tus costos y a que, por ejemplo, el amaranto, que es uno de los productos que les digo que se comercializa muchísimo en el mundo, tú puedas generar ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De hecho, por ejemplo, en el continente africano, muchos países consumen cantidades exorbitantes de amaranto para su población, ¿no? Y el amaranto se puede hacer harina y de la harina, bueno, se puede hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Y aparte está considerado un superalimento y entonces el amaranto tiene subvención a la exportación. En prácticamente todas las, ¿cómo se llaman? Todos los, ay, se me fue, los que son muchas hectáreas, ¿cómo se llaman? ¿Ejidos? Ejidos, gracias. Todos los ejidos tienen subvención a las exportaciones. Gracias, 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 gracias. Todos, evidentemente, todos los que se dedican al comercio de amaranto, ¿no? Luego tenemos dentro de los aranceles y los subsidios el crédito preferencial. Este es un subsidio a las exportaciones, pero también a las importaciones, y consiste en la concesión de préstamos en condiciones más favorables de interés
y plazos de devolución de los que existen en el mercado internacional. Ustedes quieren un crédito y normalmente dicen, pues voy al banco, ¿no? Pues, o sea, esa es una forma y está bien, pero pueden ir a la Secretaría de Economía en el departamento o en el área de Nacional Financiera, y Nacional Financiera les va a solicitar una carpeta de negocios donde les va a decir, oye, yo quiero un crédito para esto, para una importación o para una exportación, y entonces, aquí tengo mi carpeta de negocios y ustedes tienen que ir desglosando todo el aparato o todas las condiciones sobre de las cuales ustedes van a solicitar ese elemento. Y entonces, Nacional Financiera, que es parte de la Secretaría de Economía, te va a decir, sí, sí te presto 5 pesos y me los vas a pagar bajo estas condiciones. Obviamente, esas condiciones son mucho mejores que las del banco, porque el banco, evidentemente, pues requiere de manera inmediata el dinero. Y entonces, eso se le conoce en términos de importación o exportación como un crédito preferencial. Por ejemplo, toda la industria del agave, que se transforma en tequila, tiene créditos preferenciales. También uno de los elementos de exportación que es súper, súper poderoso en México es el tequila, ¿no? Y el tequila se exporta prácticamente a todo el mundo y es una bebida que representa al mexicano, ¿no? Aunque muchos dirán que el mezcal es mejor, bueno, pues ahí ya depende de los gustos y las preferencias de el paladar del mexicano, ¿no? Pero toda la parte de Guadalajara, una parte de Hidalgo, porque también en Hidalgo hay mucho agave, tiene créditos preferenciales para poder hacer todo el proceso de importación o exportación. Para el caso de, por ejemplo, el arroz chino tiene un crédito preferencial, ¿no? También yo quiero traer arroz chino, pero tengo que pagar directamente a los chinos y ya me lo traen ellos y luego yo aquí lo comercializo. Si se dan cuenta, por ejemplo, también el frijol, que es ese no recuerdo si viene de China, pero también se importa mucho, y la carne de Brasil, la carne de puerco de Brasil, se exporta mucho. También lo que es el pollo de Estados Unidos tiene créditos preferenciales, ¿no? Y si se dan cuenta, pues son parte de la canasta básica, ¿no? Entonces, si alguna vez quieren exportar, pidan su crédito preferencial y la verdad es que sí, sí les ayuda mucho. Dejamos lo que son los subsidios y los aranceles, ¿no? Y vimos algunos y vamos a ver lo que son las cuotas. Las cuotas son instrumentos de política comercial mediante las cuales un país establece límites a las importaciones de determinados productos de acuerdo a las estrategias comerciales que quieren llevar a cabo, ¿no? Y técnicamente se considera una medida no arancelaria porque no se les cobra un impuesto, puesto que no se va a emitir, pero sí la cuota es una medida para que digan hasta aquí. Normalmente la cuota tiene que ver con la medida de volumen, no de dinero. El objetivo principal de este instrumento es la protección de la producción nacional frente a los competidores exteriores, cosa que en México durante muchos años no se hizo. Y prueba de ello es que toda la plata que se produce en el país no se vende en el país, normalmente se exporta, ¿no? El 95% de la plata se exporta, son empresas canadienses, y desafortunadamente no se les pusieron cuotas elevadas, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que querían hacer ahorita con el litio. Querían robárselo todo sin cuotas elevadas y entonces el gobierno dijo, ¿qué te crees que, pues no, así no va a funcionar? Puede que el litio sea la energía del futuro, puede que no lo sea, pero dentro de la incertidumbre del futuro, el gobierno decide ponerle una cuota y establecer que en definitiva mejor lo guardamos y vemos luego qué hacemos con él, ¿no? Porque así está la dinámica comercial del mundo. Y decimos que una política comercial que liberalice completamente las importaciones, no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Porque muchos productos van a llegar, pero puede que pocos salgan, ¿no? Y esto de alguna otra manera lastima el mercado interno. Esto es a la gente que trabaja en las empresas nacionales. Por lo tanto, uno de los requisitos de cualquier comercio internacional es la generación de cuotas, ¿no? O sea, sí, Brasil puede vender la carne de puerco a México, pero
pues puedes vender 5 toneladas, un ejemplo, puedes vender 5 toneladas, no puedes vender 6, porque si vendes 6, hay un desabasto en el mercado interno. Y si hay un desabasto, los empresarios lo primero que hacen es subir los precios, porque empieza la especulación, y entonces ahí empieza el juego, y es algo que no nos conviene, ¿no? Entonces, también con la llegada de mercancía, por ejemplo, México dice, pueden llegar 5 toneladas de carne de puerco, pero no pueden llegar 6 porque eso daña al comerciante nacional y eso pues no le hace bien a nadie, ¿sale? Entonces siempre nos van a poner una cuota, ¿no? En diferentes sentidos y en diferentes formatos. Y decíamos que son instrumentos mediante los cuales los países ponen límites a las importaciones de determinados productos. Hay algunos que no tienen cuotas, ¿no? Y hay otros que por cuestiones estratégicas sí las tienen, ¿no? Por ejemplo, México también es uno de los principales exportadores de cemento, ¿no? Desafortunadamente, como prácticamente el 90% del cemento se va a otros países, el poquito cemento que se queda es caro y de hecho ha subido mucho. En realidad debería ser más barato, porque si se dan cuenta y si alguna vez han construido, la cal es muy barata, el yeso es muy barato, pero ya si lo comparas con el cemento, ahí sí la cosa se pone, no hay comparación. Pero esto es porque el cemento en México no tiene cuotas, porque estratégicamente se decide que sea una industria que exporte. Y entonces siempre vamos a necesitar que estos elementos, hay elementos que no tengan cuotas y hay elementos que sí las tengan. Y como les decía, algunos productos los vamos a proteger y otros los vamos a liberar por completo. Sobre los precios finales de venta en el interior, es posible que importar un producto resulte más barato que producirlo en el país. Y esto puede afectar también a la competitividad de las exportaciones, ¿no? Que es un fenómeno que sucede en México, que ustedes lo pueden ver cotidianamente con los productos chinos. Seguramente ahí en su casa tienen 2 o 3 productos chinos, ¿no? Que de repente lo vieron muy barato y lo compraron. Pero eso afecta a el empresario mexicano que pues está produciendo un producto similar, ¿no? Y bueno, por eso es que hay que cuidar la dinámica de los productos y de los servicios, porque al mismo tiempo cuidamos la dinámica de los empleos. Y por lo tanto, debemos revisar cuál es la competencia entre los productos nacionales y los productos extranjeros del mismo tipo. Lo ideal en una economía sana es que tú traigas productos que no tienes para emparejar el mercado y los productos que son excedentes en México los mandes a otro país, que tampoco eso sucede como mucho. Prueba de ello tenemos el aguacate, que el aguacate no puede ser que un producto en el que México es el país número 1 de aguacate, ¿no? Tenga un kilo a 40, a 50, a 70 pesos. O sea, es ilógico. Pero bueno, pues los gobiernos, sí. Lo que pasa es que también está influyendo mucho la situación económica en que afecta el narcotráfico, ¿no, profesor? Sí, por supuesto. Porque aparte están controlando ellos el mercado de los agricultores y de los ganaderos. ¿Se le cortó? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Profesor, sí Es que se cortó tu audio. Y ya me preocupé, dije, no va a ser mi internet. Que la economía se ve afectada por el narcotráfico, porque ellos quieren tener el control de la producción de los agricultores y los ganaderos. Hoy por hoy ese es el problema que tenemos, por eso también está afectando, digamos, aunque seamos el primer productor de aguacate, ellos están controlando la cosecha del aguacate, del limón, por eso se encarece mucho. Mucho, ¿no? Aparte el narcotráfico afecta de entrada, ¿no? Sí, efectivamente también ese es uno de los fenómenos que se da en México. Y aquí tenemos otro problema, ¿no? Sabes dónde está el narcotraficante, sabes dónde vive el narcotraficante, sabes cuáles son sus riquezas, o sea, cuál es la riqueza del narcotraficante y los gobiernos
ya sea federales o locales, no hacen absolutamente nada. Y entonces también tú eres parte del problema como gobierno, porque no estás dejando que la economía fluya. Y sí, efectivamente en Michoacán, bueno, pues es un estado, gobernado, no debo decirlo, pero lo voy a decir por el PAN, donde pues el narcotráfico hace lo que quiere, ¿no? De hecho es la fuerza pública. Y entonces ahí, bueno, pues no se puede hacer un comercio dinámico cuando una entidad ajena a el orden de gobierno está involucrada, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues, por eso tenemos esos precios. Y obviamente en países desarrollados y en países donde las leyes se aplican, vamos a tener restricciones voluntarias a las exportaciones, ¿no? Y una restricción voluntaria, no lo que se conocen como las VER, es una restricción comercial sobre la cantidad de bienes que un país exportador puede exportar a otro país. Estos límites son autoimpuestos por los países exportadores. Esto se hace con la finalidad de lograr un equilibrio comercial, como les digo. Yo no puedo sacar toda mi producción y no vender en el país de origen. Eso no es correcto, no está bien desde el punto de vista de las políticas económicas, ¿no? Aunque, por ejemplo, en México, bueno, sí sucede, no debería de pasar porque, bueno, pues se desatiende, ¿no? O sea, no puede ser un país que produce comida y que tu pueblo tenga hambre, ¿no? Pero, más sin embargo, sí sucede, ¿no? Afortunadamente, como en México hay una biodiversidad de alimentos y una biodiversidad de productos, pues en realidad, si un día no comen aguacate, pues no pasa nada, ¿no? O si un día no le echan tanto limón a su caldito de pollo, no pasa tanto. Pero si fuera en otro país pobre, pues ahí sí tendríamos pues una situación totalmente desfavorable para la población, que es la que debe estar cubierta, porque a final de cuentas, el objetivo de los gobiernos es atender a las personas que los votaron y a las que no los votaron también. Entonces, bueno, pues ese fenómeno se da en México. Y lo que les decía, las restricciones voluntarias son procesos que se hacen con la finalidad de que el mercado interno, los consumidores, la población en general, pues consuman los productos que nosotros tenemos y de alguna otra manera, bueno, pues la economía también florezca cuando tenemos gente que puede comprar su limón, puede comprar su aguacate, puede comprar su amaranto, puede comprar su tequila sin que tenga un precio exorbitante. Por lo tanto, las VER hacen frente a las exportaciones voluntarias contra las importaciones, lo que en comercio internacional se conoce como las VIE, ¿no? Y la expansión voluntaria de las importaciones, las VIE, están asociadas con las restricciones voluntarias a las exportaciones. Sí, habrá momentos en que yo vendo más de lo que compro y habrá veces que yo compro más de lo que vendo. Y todo esto tiene que ver con el equilibrio económico y con la dinámica de la población que nosotros tenemos y con las necesidades que yo estoy teniendo como gobierno. Y las ventajas las ventajas y desventajas de las restricciones a las exportaciones es que con las restricciones a las exportaciones, los productores del país importador han de mejorar su aptitud debido a la reducción de la competencia, lo que debe conducir a precios y ganancias más altos. Estos beneficios para los productores y el mercado laboral, sin embargo, vienen con una intache, ¿no? Importante, ya que las VER reducen el interés nacional al crear efectos comerciales negativos, distorsiones negativas del consumo y distorsiones negativas a la producción. ¿Por qué? Porque normalmente estamos protegiendo el mercado interno y si no hay competencia, pues normalmente si no hay competencia uno se hace conchudo. Esa es la realidad, ¿no? Y por lo tanto, las restricciones a las importaciones o el libre comercio de las importaciones hacen que o yo me decida producir mejor o decida mejor no producir. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, es el momento. Callen ahora o hablen, por favor. Profesor, nos lo va a mandar por WhatsApp este tema
Ya se los había mandado, si no me equivoco, ya se los había mandado, pero dejen checo porque mi Alzheimer ha estado un poco fuerte estos últimos Sí, meses. ya no lo mandó Cris. Sí, Sí, ahí profe. está, Ok. ahí está. Fue el último. Fue el último que les Ok, sí, mandé. sí, sí. Es Sí, que sí, sí. como tengo aquí a mi manada de cachorros, ha estado difícil. No sé si la otra vez les enseñé a mis perritos que tengo ahorita. Ahorita ya no me quedan 4, pero tenía yo 6 más 2 que tengo ya de antemano, o sea, se puso difícil. Pero bueno, es otra cosa. Si no hay alguna otra duda, ya se va a cortar. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Bye. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Bye.